Vámonos. Estructura de datos. Python 5.0. Venimos de dar un repaso express en el video anterior. Entonces, ahora sí vámonos directo a este capítulo. Aquí vamos a escribir con más detalle algunas cosas que han aprendido y algunas cosas nuevas también. Más sobre listas. Vamos a reiniciar esta libreta que tengo aquí para borrar absolutamente todas las variables que tenemos guardadas en memoria. Y luego Shift Enter. Igual a 2. Ahí está. Cuando aquí nos sale el número 1, pues significa que este es el primer cálculo que tenemos. Eh, lo que voy a hacer también es... Vamos a darle Clear Output of All Cells. Y si se fijan, me conserva el código, pero me ha limpiado todos los números que se conservaban aquí, que son la secuencia de ejecución que llevábamos, y todos los resultados que se han impreso, que se habían impreso. Yo puedo decidir ejecutar esto otra vez desde el principio, Shift Enter, 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 Shift Enter. O puedo elegir empezar acá abajo. Nuevamente voy a reiniciar esto. Ahora, bueno, no le voy a dar Clear Outputs, aunque ahora no se ve ninguna diferencia. Y volvemos a empezar aquí. A igual a 2. También lo que voy a hacer es quitar con Control B este árbol que está aquí. Control B en mi teclado para mostrar u ocultar. Control B, Control B, Control B, Control B. Hacer esto un poco más grande. Y ahora sí. Arránquese mi chuy. Vamos a hablar más sobre listas. Si decimos another, guión bajo, list, va a ser igual a corchete cuadrado. Bueno, esta vez vamos a inicializar la lista de una manera diferente. Vamos a usar la palabra reservada lista. Es lo mismo que usar un corchete cuadrado. Pero ahora vamos a usar la palabra lista. Y luego Shift Tab. Y aquí nos dice que tiene que tener un iterable. Dice, si no le damos ningún argumento, el constructor crea una nueva lista vacía. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear una nueva lista vacía. Nuevamente, esto es lo mismo que hacer esto. Cualquiera de las dos operaciones. Bien, aquí estamos reescribiendo la variable, pero si la nombramos diferentes, ambas tienen lo mismo, que es una lista vacía. Bueno. Ya dijimos que si usamos la función tipo y luego le ponemos adentro another list, el tipo de esto es una lista. El tipo de data, lista. El tipo, lista. Tiene algunos otros métodos. Aquí hay algunos de los métodos de ese objeto, del tipo lista. Por ejemplo, another list punto shift tab, perdón, punto tab para autocompletar sin el shift, otra vez. Another, perdón. Tab para autocompletar, enter, punto, tab para autocompletar. Y aquí vemos los métodos disponibles para este tipo de objeto que se llama another list, que es una lista. Append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse y sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 métodos son los que tiene una lista. Y ya, no es que sean, ¿me entienden? No son infinitos, no son, nunca me voy a terminar de aprenderlos, son un chorro, son 11. A lo mejor los diccionarios tendrán otros 10 y a lo mejor las tuplas tendrán, no sé, otros 10, ¿me entienden? Y a final de cuentas, conforme vayan trabajando con cada tipo de objetos o con diferentes tipos de objetos en Python, en programación,
pues van a entender que cada objeto tiene métodos que hacen sentido y que son propios de ese tipo de objeto. En el caso de una lista, el primer método que nos sale aquí es el append y es este mismo que nos aparece acá, append add an item to the end of the list. Anexar al final de la lista es similar a hacer esta operación. Aquí dice list.append requiere un valor, entonces si yo utilizo el método append y le pongo un valor, y el valor vamos a decir primer guión medio elemento, y después muestro another list, vemos que la lista que anteriormente estaba vacía, pues se le ha anexado un primer elemento, un apéndice. Extender la lista anexando todos los elementos de un iterable, similar a esta operación que está aquí. Entonces vamos a otra vez a hacer another list, pero esta vez le vamos a poner un extend, y dice que necesitamos un iterable, es decir, una lista, segundo, coma, tercero. Y si luego yo muestro another list, extend me sirve para anexar todos los elementos de este iterable que yo pongo aquí a este que tengo aquí. Primer elemento, se le ha anexado segundo, se le ha anexado tercero. Insert. Inserta un ítem en la posición dada. El primer argumento es el índice. Y el segundo argumento es el valor. El primer argumento es el índice delante del cual se insertará. Por lo tanto, insert 0,x inserta al principio de la lista una x. Bueno, x puede ser variable. Esto equivale a hacer append x. Vamos a hacer un insert que sería another list, punto insert. Pues dijimos que se necesita un índice y un valor. Índice, vamos a insertar en 0, 1, 2. El índice delante del cual 0, 1, 2. Voy a poner índice 1 para que se inserte delante del segundo y antes del tercero. Insert, 1, valor. Vamos a ponerle segundo y medio. Another list. Vayamos el gol. Era con 2. Vamos a ver cómo en el siguiente método list.remove the first item from the list whose value is equal. Value. Vamos a aprovechar para usar el método remove. El método remove remueve por valor y dice removemos el primer valor que encontremos que sea igual a lo que ponemos aquí. Entonces, another list, después de pasarle un remove, queda igual que como la teníamos. Voy a volver a ejecutar este insert, solamente le voy a poner el índice correcto y another list. Ahora sí, primer elemento, segundo, segundo y medio, tercero. Insertamos por posición. Removimos por valor. Y ahora vamos a ver un método para remover por posición. Another list. .pop. Y pop dice que requiere un índice. Y por default tiene el -1, es decir, por default va a remover siempre el último elemento. Vamos a hacerlo con default. Another list. Vemos que me ha removido por default el último elemento que llevamos aquí. Si yo le pongo una posición, por ejemplo, la posición 0, me ha removido el primer elemento. Clear, para remover todos los elementos de la lista. Index, return zero based index for the first occurrence, es decir, another list, punto index. Si le ponemos un value, por ejemplo, segundo,
nos va a regresar la posición en la que existe ese valor. Si le ponemos un valor que no existe en esa lista, pues nos va a dar un error y nos va a decir ese valor que estás buscando, ese valor que estás indexando, no existe. Value % is not in list. List count. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí varios apéndices. Pen. Vamos a darle un extend. Aquí tenemos una lista ya muy campechaneada de elementos. Vamos a darle aquí también ese insert. Y vámonos hasta el método count. List. Another list. Esa es la lista que tenemos ahorita en memoria, porque ejecuté varias veces todas estas celdas que tenemos acá. Este fue el resultado. Count value me regresa el número de veces que existe un elemento, una lista. Count. Entonces, el another list. ¿Cuántas veces aparece el primer elemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que hace count es contar el número de veces que aparece o que se repite un dato. Tercero, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4. Eso es lo que hace el método count, el método sort, punto sort, ordena alfabéticamente. Another list. Y ahora está ordenada. El método reverse, punto reverse, que mete pues un reversazo. El que antes era el primero te lo pone como último, el que antes era el último lo pone como primero y así pues lo reversamos. Y list.copy, another list va a ser igual a list.copy. Que habíamos dicho por ahí que las listas, cuando las asignamos, hacemos una asignación de una variable a una lista y modificamos esa variable que acabamos de crear, estamos modificando la lista original eh, porque no es una copia, porque así es como Python guarda una asignación. Cuando a una variable le asignamos una lista, estamos trabajando en la variable original o en la lista original. Para crear una copia y trabajar solamente con la copia, tenemos que usar el método copy, another list. Es exactamente una copia, pero si ahora yo le hago a este, por ejemplo, un clear, list.clear. Vamos a hacerlo en la siguiente línea. Another list.clear. Another list. Mientras que la lista original sigue teniendo elementos. Aquí lo que hizo el método clear solamente fue afectar a la copia que hicimos acá. Le pusimos another list. Bueno, ya probamos todos los métodos aquí. Quizás hayan notado que métodos como insert, remove o sort únicamente modifican la lista, no tienen un valor de retorno impreso, retornan el valor por defecto none. Esto es un principio de diseño para todas las estructuras de datos mutables en Python. Y no todos los datos pueden ser ordenados o comparados. Por ejemplo, este arreglo que contiene un none o un elemento vacío, un hello que es un string y un 10, un integer. Si nosotros usamos el método sort en esta lista, nos va a dar un error probablemente porque los enteros no pueden ser comparados con strings y con una variable vacía.
Eso no puede ser ordenado, no hay manera lógica en la que Python pueda ordenar eso. No se pueden comparar esos tipos de datos que son distintos. No, no vacío, hello que es un string, 10 que es un íntegro. Hay algunos tipos que no tienen una relación de orden definido. Por ejemplo, los números imaginarios. Vamos a pasar a lo siguiente. Siguiente que sigue. En los clásicos, usar listas como pilas. ¿Cómo que como pilas? Apilar. Vale. Apilar significa poner una cosa sobre otra para formar una pila o un montón, según la RAE. Entonces aquí lo que se refiere a usar listas como pilas es usar listas como montones de datos, como depositorios de datos, o sea, como que estás tirando datos ahí. ¿Y dónde es que cae el dato? En la lista, pues si cae arriba o si cae abajo, o si lo quitas de arriba o si lo quitas de abajo. Más bien, si lo quitas de la izquierda, si lo quitas de la derecha, si lo agregas a la derecha, si lo agregas a la izquierda o en alguna posición y cuando quitas una posición se recorren todas. Todo eso importa al momento de estar utilizando o haciendo operaciones con listas en Python. Dice los métodos de lista, hace que resulte muy fácil usar una lista como una pila o como un lugar donde apilamos datos, donde el último elemento añadido es el primer elemento retirado. El último elemento que añadimos, en este caso append 6 y append 7, cuando hacemos un pop, lo primero que se retira es el último elemento. Y volvemos a hacer otro pop y lo primero que se retira es el último elemento. Y así consecuentemente. Para agregar un elemento a la cima de la pila o del montón utilizamos append. Para retirar un elemento a la cima de la pila o del montón utilizamos pop, sin un índice explícito. También es posible utilizar una lista como una fila, como una cola, como un queue en inglés, donde el primer elemento que se añade, bueno, esto fue last in, first out, último en entrar, primero en salir en español. Y esto va a ser first in, first out, primero en entrar, primero en salir, español. Cuando usamos una lista como queue en inglés o como cola, como fila, donde el primer elemento añadido es el primero que retiramos. El primero que llega es el primero que se va. Sin embargo, las listas no son eficientes para este propósito. Agregar y sacar del final de la lista es rápido, pero insertar o sacar desde el comienzo de una lista es lento porque todos los otros elementos tienen que moverse un lugar hacia la izquierda. Insertar o sacar desde el comienzo de la lista es lento porque si tú tienes una lista de 1000 posiciones y tú sacas las 2, todo el resto de elementos tienen que recorrerse un lugar hacia la izquierda. Para implementar una cola, una fila, queue, utiliza collections.dequeue, el cual fue diseñado para añadir y quitar de ambas puntas de forma rápida. Por ejemplo, y aquí tenemos este ejemplo, en donde estamos definiendo este objeto que se llama theQueue. Así es como lo estamos poniendo a una variable que le estamos poniendo queue igual a este objeto. Y este objeto requiere una lista para inicializarse. Y a este objeto, como a las listas, le podemos hacer una append. Le podemos hacer una append. Pero vamos a hacer este ejercicio. Pero el queue, punto, tab, así como la lista, punto, tab, tiene append, clear, copy, count, extend, index, list, tiene estos métodos, el de queue tiene estos otros, tiene un append left, un clear, un copy, un count, un extend, igual que una lista, y un extend left. Entonces los únicos métodos aquí que hemos, el append left, ese no existía en una lista, pero sí existe en un queue. Y el extend left tampoco existe en una lista, pero existe en un queue. Index, insert, maximum length, ese tampoco existe en una lista.
pop left, pop existe en una lista, remove existe en una lista, reverse existe en una lista, rotate también es propio de un. Entonces aquí estamos viendo dos tipos de objetos, una lista y un queue, que son muy similares, son secuencias, son mutables, son iterables, ambos tienen métodos, los métodos se llaman igual y hay además algunos adicionales. Seguimos hablando de listas. Comprehension list en inglés es como se conoce este término, o las listas, las comprensiones de lista, listas de comprensión. Ofrecen una manera concisa de crear listas. Sus usos comunes son para hacer nuevas listas donde cada elemento es el resultado de alguna operación aplicada a cada miembro de otra secuencia o iterable, o para crear un segmento de la secuencia que satisfagan una condición determinada. Por ejemplo, aquí está definiendo primero esta lista. Squares, cuadrados en inglés, primero es una lista vacía y después por cada variable anónima en este rango de variables, un rango del 0 al 10, sin incluir el 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Squares.append, es decir, a esta lista vacía, anéxale x a la potencia de 2, o x al cuadrado. Squares. Entonces, después de ejecutar, vamos a revisar esto. Otra vez voy a ejecutar esto. Mi squares es esta lista de cuadrados. El cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado es 4 es 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64 y 9 es 81. Entonces que esto crea o sobrescribe una variable llamada x, que sigue existiendo luego de que el bucle haya terminado. Podemos calcular la lista de cuadrados sin ningún efecto secundario. Ok. Lo que nos está diciendo es que nótese cómo aquí dejamos una variable volando llamada x que contiene el último valor sobre el cual realizamos esta operación. Vamos a poner aquí print x. Entonces estamos imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el valor? X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, x lo que contiene es este valor, el último valor que se guardó en esta iteración, en este ciclo, en este bucle. X vale 9. Nótese que esto crea o sobrescribe esta variable llamada x que sigue existiendo luego de que el bucle haya terminado. El bucle ya terminó y esta variable que se llama x sigue existiendo. Contiene el valor de la... bueno, y contiene ese valor, el último valor. Podemos calcular una lista de cuadrados similar utilizando una lista de comprensión. Todo esto para tratar de decir que podemos calcular una lista de manera muy similar utilizando una lista de comprensión. Una lista de comprensión es esta sintaxis que dice lista, y luego abres un paréntesis, y luego utilizas la función map, que es una función nueva que no habíamos visto, que cuando lo ponemos shift tab nos dice, es una función que sirve para hacer un iterador que calcule o que compute la función que le estamos pasando usando los argumentos de alguno de los iterables. ¿Qué dijo? Bueno, que es una función a la cual le tenemos que pasar dos cosas. Otra función y un rango de iterables. Una secuencia. Entonces, cuando a map le pasamos una función y un rango de iterables, nos crea esta secuencia, este iterador, que contiene 10 elementos. ¿Por qué contiene 10 elementos? Pues tiene que contener el mismo número de elementos que hay acá. Y por cada uno de estos elementos que hay acá, lo que me ha realizado o lo que contiene este arreglo es ese elemento elevado al cuadrado.
Lambda X es un operador, es una palabra clave, una palabra reservada que me ayuda a crear una función anónima, es decir, una función al vuelo. En lugar de tener que yo definir para la redundancia, definir una nueva función para hacer esta expresión, pues puedo utilizar o el formato de comprehension list o de lista de comprensión en Python. Se trata de esto, de una manera como más abreviada, más corta, de poder utilizar una función al vuelo junto con un rango de iterable, convertir ambas en un mapa, que es otro tipo de iterable, que es otro tipo de secuencia. Esta función la mapeas a cada uno de estos elementos o esta función se ejecuta con cada uno de estos elementos y lo que contenemos list, pues es lo mismo que tenemos acá. Nuevamente, todo esto para decir que son dos maneras son dos maneras distintas para hacer lo mismo, son dos maneras equivalentes de llegar al mismo resultado. El formato, el bucle for variable anónima en iterador, ejecuta este procedimiento que esté dentro de esta indentación, o alternativamente nosotros podemos usar lambda para definir una función anónima. Las variables que utiliza esa función anónima son estas que están aquí. ¿Cuál va a ser esa función anónima? Pues x, es decir, la variable que yo le pase a la función, elevarla al cuadrado, x asterisco cuadrado, coma, un iterador, el mismo rango, mismo iterador, la función map, la palabra reservada map, para hacer otro tipo de secuencia, otro tipo de mapa, luego list, para listarlo, contenido de esta secuencia. Maneras equivalentes de llegar a lo mismo. Y aquí viene otro equivalente más, squares. 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 Por cada elemento anónimo en este rango, ejecutame esta función. Eso entre corchete cuadrado. Fíjense aquí en ningún momento estoy declarando x. X sigue teniendo un valor porque lo habíamos ejecutado aquí, pero si yo ejecuto estas, x no tiene valor, x no tiene valor, y x no tiene valor, x no está declarada. A pesar de que aquí estamos usando x, aquí usamos x y aquí usamos x. X no está definida, ¿por qué? Porque la estamos usando como una variable anónima, una variable que no tiene que definir. Porque estamos usando este formato de comprehension list en lugar de usar este bucle for. Son maneras equivalentes de hacer lo mismo nuevamente. Este es más conciso y legible. Bueno, pues yo creo que ya ahora sí depende de la interpretación que cada quien tengamos. Yo lo que les recomiendo es usen el que se haga más fácil de entender. Una lista de comprensión consiste en corchete rodeando una expresión seguida de la declaración for y luego cero. Una lista de comprensión consiste en corchete rodeando una expresión seguida de la declaración for. Es esto que tenemos aquí. Corchetes cuadrados rodeando una expresión. Aquí están los corchetes cuadrados y esta es la expresión a la que rodean. Ahora, rodeado una expresión seguida de la declaración for. Expresión seguida de la declaración for. Cero o más declaraciones. For o if. Usando x in range. El resultado es una nueva lista que sale de evaluar esta expresión por cada uno de los elementos que están aquí. Con cada uno de los elementos. Por ejemplo, esta lista de comprensión combina los elementos. Por cada elemento en esta lista 1, 2, 3. Por cada elemento en esta lista 3, 1, 4. Si x es distinto de y, créame este par, x, y. Entonces, si x es distinto de y, si yo voy 1,3, ¿es distinto de y? Sí, bueno, escríbelo.
1,1 es distinto de Y. Ah, bueno, no lo escribas. 1,4 es distinto. Sí, escríbelo. 2,3 son distintos, escríbelo. 2,1 son, escríbelos. 2,4, escríbelo. 3,3, no lo escribas. 3,1, escríbelo. 3,4, escríbelo. Esa fue la operación que realizamos aquí. Y es equivalente a hacer esto que tenemos acá, hacer un for anidado dentro de un for, con un if y una append. Y pues obviamente yo creo que en este caso sí la recomendación sería usar este, independientemente de la legibilidad. Aquí lo que hace esto es ser más eficiente en memoria que esto que tenemos acá. Entonces, como el orden de los for y el if es el mismo en ambos pedazos de código. O sea, for x in, for y in, if x distinto a, x distinto a, y. Const.append. Y aquí lo que tenemos es x, y. Si la expresión es una tupla, como este x, y en el ejemplo anterior, debe estar entre paréntesis. Y aquí tenemos otro ejemplo, que la verdad no sé muy limpio. Ser, para tratar de no confundirnos, yo creo que este ejemplo fue muy claro, este que está aquí, de cómo esta sintaxis podemos reemplazarla por una lista de comprensión. Vamos a copiar este ejemplo que está aquí, from math import p. De la librería de matemáticas estamos importando el objeto que se llama pi. ¿Qué es pi? Bueno, pues pi es simple y sencillamente una variable que por default contiene un flotante, perdón, type, ¿qué valor contiene ese flotante? 3.141516, 3.141592, ta, 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 ta. Euler. Podemos importar algunos otros números o constantes, como esta constante de Euler, 2.71. Seguramente hay muchas otras constantes que pudiéramos importar de la librería matemáticas. Ahorita solamente se me ocurren estos dos. También podemos importar funciones trigonométricas como coseno, seno. Es una librería estándar de Python de la cual importamos funciones matemáticas más avanzadas. Ta, 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 ta. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo, primero estamos agarrando, vamos a hacerlo por parte, dijeron el carnicero. Primero, un rango del 1 al 6, ¿qué contiene? Contiene estos elementos, list. 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 incluido al 6 no incluido. 1, 2, 3, 4, 5. Por cada elemento en esta lista, redondea, usa la función round. Y la función round, cuando nosotros ponemos aquí el cursor delante de la función round y le ponemos shift tab, nos aparece esta ayuda, este docstring, y nos dice, convierte un string o un número a un punto decimal flotante si es posible. Bueno, aquí creo que estamos agarrando la documentación de pi. Más bien yo quiero la de round. Ahí está. Round lo que requiere es un número, una variable, que en este caso va a ser pi, y un número de dígitos. En este caso, primero va a ser un dígito, y luego va a ser dos dígitos, y luego va a ser tres dígitos, y luego va a ser cuatro dígitos, y luego va a ser cinco dígitos. Por cada elemento del 1 al 5, por cada elemento del 1 al 5, agarra pi y redondéalo hasta ese número de decimal. Entonces redondea pi hasta el primer decimal, 3.1.
Redondea pi hasta el segundo decimal, 3.14. Redondea pi hasta el tercer decimal, 3.142. Luego 3.1416 y luego 3.14159. Entonces, nuevamente, aquí lo que estamos haciendo es utilizar, y además conviértelo a string, por eso aparece entre comillas. Por cada elemento de este rango, redondea pi, round. Y round es una función que necesita dos argumentos. El primero va a ser un número, el número que quieras redondear, y el número de decimales a los cuales lo quieres redondear. Y vamos a ponerle más 1 nada más para hacer, bueno, más sí, o más sí. Y aquí lo que estamos haciendo, además de hacer el redondeo, es sumarle a pi, irle sumando 1. En cada iteración le estamos sumando 1. Entonces, pi más 1, redondeado con un decimal. Pi más 2, redondeado con 2 decimales. Pi más 3, redondeado con 3 decimales. Pi más 4, redondeado con 4 decimales. Pi más 5, redondeado con 5 decimales. Lo que estamos haciendo aquí. Pi más, coma, i, por cada i en este montón de is. Primero i vale 1, luego i vale 2, luego i vale 3, luego i vale 4, luego i vale 5. Entonces las listas de comprensiones pueden contener expresiones complejas y anidadas. Aquí quedó. Listas de comprensión anidadas, la expresión inicial de una lista de comprensión puede ser cualquier expresión arbitraria, incluyendo otra comprensión de listas. Consideremos el siguiente ejemplo, es una matriz de 3 filas, 4 columnas. Implementada como una lista de 3 listas de largo 4. Primera lista, segunda lista, tercera lista. Y cada una tiene 4 elementos. La siguiente lista de comprensión va a transponer las filas y las columnas. Transpone. Va a cambiar las filas por columnas y las columnas por filas. Transponer. Transpuesta. Matriz. Transponer. Yo transpongo, tú transpones, él transpone. 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 Es decir, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en lugar de tener 3 filas de 4 elementos, tenemos 4 filas de 3 elementos cada una. 1, 5, 9, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 3, 7, 11, 4, 8, 12, 4, 8, 12. Como vimos en la sección anterior, la lista de comprensión anidada se evalúa en el contexto del for que lo sigue, por lo que este ejemplo que acabamos de ver también equivale a esto que estamos copiando ahorita. Si nosotros declaramos una lista vacía que se llama transposed o transpuesta, y luego en esta lista vacía, por cada elemento en este rango, le hacemos un append, y le hacemos un append de... aquí la variable anónima es row, que significa fila, row e for row in matrix, for e in range, y aquí también esta es una variable anónima, row e o row in matrix. Row es anónima porque está aquí definida, bueno, e también, pero está acá dentro del for. Ninguna de las dos está definida fuera de este cuadrito que tengo aquí. Sin embargo, i va a tener la característica que va a seguir teniendo un valor después de haberlo utilizado en este for. Row sigue sin tener ningún valor, no está definido, no está declarado, a pesar de que lo usamos aquí y aquí. Nuevamente, todo esto para tratar de exponer cómo existen varias maneras de hacer lo mismo
eh, algunas más eficientes, algunas no tanto, algunas dejando residuos en la memoria, algunos no. Es parte de pues aprender a usar la herramienta. Lo cual a su vez es lo mismo que esto que está acá, que ahora sí se ve que ya estamos usando muchas más líneas para hacer exactamente lo mismo que aquí hacemos en una línea o que aquí hacemos en 4. Aquí lo estamos haciendo en 8 líneas más o menos. Pues esto sería la manera menos eficiente de hacer esto que estamos haciendo acá. Sin embargo, son maneras equivalentes a hacer lo mismo. En un mundo real deberás preferir funciones predefinidas a declaraciones con flujo complejo. La función sí haría un buen trabajo para este caso de hoy. Ya hay funciones predefinidas que pueden hacer todo lo que estamos volviendo a hacer aquí. Probablemente ya hay una función para eso que queremos hacer o que estamos pensando hacer. Ya existe una librería, ya existe una función. Ya podemos importar la función, el valor de pi y el valor de Euler y la función coseno y la función seno. Ya no tenemos nosotros que escribirlas desde cero, alguien más ya lo hizo. Solamente las importamos y las usamos. En un mundo real deberás preferir funciones predefinidas que ya existen en librerías estándar de Python a declaraciones propias, con flujo complejo propio, ¿verdad? Preferimos funciones estándar de librerías estándar importadas de esta manera a funciones que nosotros tengamos que hacer por nosotros mismos. Eh, Eso es lo que preferimos. En este caso, nuevamente, la función zip es una función que ya existe en Python. Nos hace exactamente el mismo trabajo que lo que hicimos aquí, y lo que hicimos aquí, y lo que hicimos aquí, y lo que hicimos. Bueno, la matriz la tenemos que tener. Matrix. La instrucción del dice, hay una manera de quitar un ítem de una lista dado su índice en lugar de su valor, que es esta instrucción que se llama del o la palabra reservada del. Esta es diferente del método pop que vimos anteriormente, la cual retorna un valor. La instrucción del también puede usarse para quitar secciones de una lista o hacer una lista. Y aquí tenemos este ejemplo. Voy a ahorrar brevemente. Veo que ya tenemos 45 minutos. Nos falta. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. No voy a hacer este ejemplo de Dell. Lo pueden hacer ustedes en su consola. La verdad es que es un ejemplo muy sencillo. Sirve para borrar elementos por posición o por rebanadas, que es lo que tenemos aquí. Gracias por su atención. Continuamos en el siguiente video.